Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Una vez más, estamos por aquí con este espacio como lo es Fomentando Valores. Bienvenido cada uno de ustedes que nos está escuchando, que se está conectando en las diferentes plataformas donde se transmite este espacio radial. Así que quédese estos 30 minutos. Le aseguro que el Señor tiene un mensaje para su vida. En esta ocasión tengo el privilegio de tener aquí conmigo en el programa a nuestro hermano, nuestro amigo, compañero de milicia, Marcos Vergara. Hace unos fines de semana atrás estuvo con nosotros compartiendo un tema muy interesante. Así que en esta ocasión le tenemos por acá. Bienvenido, hermano Marcos, a Fomentando Valores. Siéntase, como quien dice, cómodo, siéntase como en su casa. Gracias. Así que estamos aquí, vamos a compartir este tema. Gracias, mi hermano Bonilla. Siempre es un privilegio que Dios nos da y de que usted me invite a su prestigioso programa. Y gracias a toda la audiencia que nos está escuchando y que nos va a escuchar, porque sé que ustedes van a compartir este tema y van a compartir esta grabación con su familia, con sus amigos. Y sé que va a ser de bendición para todos ustedes, así como ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Saludo también a los pastores que nos hacen llegar sus bonitos comentarios. Gracias a Dios, gracias a ustedes, como también a los amigos que están ahí, que no han tomado la firme decisión de recibir a Jesús en sus vidas. Este es un momento oportuno, así que tome esa decisión, ya no lo piense más. Y lo que le puedo decir es que usted se está perdiendo de muchas bendiciones que nosotros, que un día decidimos entregar nuestra vida a Cristo, estamos gozando. Tenemos un tema, yo creo que es un tema que nos hará reflexionar, y queremos hablar acerca de la caída de un compañero. Y digo compañero, pues estamos en este camino, y hay un dicho que dice en mi país, arrieros somos y en el camino vamos, estamos. Así, andamos, sí. Andamos. Bueno, el punto es que estamos en el camino de fe y nadie, cuando acepta a Jesús, está pensando en retroceder o caer de alguna manera. No, todos en dado momento tomamos esa decisión firme, pero en este caminar suceden muchas cosas y una de ellas es que vemos que muchos hermanos en la fe caen de la gracia, etcétera. Pero en este caso tomaremos este ejemplo que nos da 2 de Samuel capítulo 1, versículo 17 al 27, aunque no vamos a estar cubriendo todos los versículos, pero sacaremos, como quien dice, el extracto, la enseñanza. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos una endecha que yo creo, hermano Marcos, es de analizarla, porque si bien es cierto, es una endecha, son palabras de duelo que David expresa, pero dentro de esta endecha hay enseñanzas profundas para nosotros. Acuérdese que lo dije en un principio, estamos en este caminar y vamos a ver que un amigo, que un hermano, yo pudiera mencionarle muchos de amigos y hermanos que cayeron de la fe y algunos pues lastimosamente partieron de este mundo sin haber arreglado su vida con el Señor. Versículo 18, voy a comenzar así. Vamos a introducirnos aquí en este pensamiento y vamos a ver que el contexto de este pasaje nos habla de que David había sido ya elegido para reemplazar a un caído Saúl. Acuérdese que Saúl prácticamente perdió el dominio de su reino, cayó de la gracia, si lo pudiéramos utilizar ese lenguaje actual, casi desde un comienzo. Entonces, Dios había seleccionado a David y Saúl fue, como quien dice, ese verdugo que forjó de alguna manera el carácter de David. Pues, ¿cuántos años estuvo David siendo perseguido por Saúl? Y cualquiera pudiera decir que cuando la noticia de la muerte de Saúl llega a David, cualquiera pudiera pensar y decir, bueno, fue un alivio para David. Esas son las palabras que nosotros pudiéramos recoger de alguien que se le estuvo haciendo la vida imposible, que estuvo a punto de perder la vida,
pues su verdugo se ensañó a tal punto de que por muchos años David estuvo oyendo. Pero cuando Saúl muere y esta noticia llega a los oídos de David, la reacción de David es una enseñanza para nosotros. Totalmente. Y no solamente que David, que este era su verdugo, él era el suegro. Él era el suegro. Porque él, después que mató a Goliat, él es el esposo, se hizo el esposo de Mical. Era su suegro, era el rey y era su verdugo. O sea, él tenía suficiente motivo para decir, gloria a Dios, ya ese hombre se fue. Pero hizo todo lo contrario. Miren que quizás muchas personas que están ahí conectados o nos están escuchando los diales se van a identificar con esto, pues con un perseguido David. A usted que tal vez se le está haciendo la vida imposible. Quizás el malandro de la colonia, del barrio, se ha ensañado con sus bienes y le ha quitado lo que por años usted ha podido construir con mucho esfuerzo, pero ¿cuál es la reacción nuestra? ¿O cuál debe de ser la reacción nuestra cuando una persona que ha procurado nuestro mal cae? No lo vamos a poner tan extremo como en el caso de Saúl murió, sino que imagínense una persona de esta cae en la cárcel. ¿Cuál es nuestra reacción? Sabemos que esa persona nos ha hecho daño, nos ha hecho la vida imposible, pero ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nos alegramos? ¿Pensamos y decimos, Dios, por fin tú me hiciste justicia? ¿O reaccionaríamos o vamos a reaccionar como lo hizo David aquí? Es la pregunta, es la interrogante. Vamos a introducirnos de una vez. Miren lo que dice el versículo 19. Estoy en el capítulo 1 de 2 de Samuel, versículo 19. Escuche las palabras de David y analícelas, porque aquí hay un principio para nosotros. Para que nosotros, en lugar de sentir ese alivio por aquellas personas que nos han hecho daño, o llevémoslo un poco más allá. Por ejemplo, hemos visto una nación que ha sido violentada por un gobierno. Hemos visto una figura muy conocida en Sudamérica que ha caído. Está en la cárcel. Una persona que le hizo tanto daño a su propia nación, a su propia gente. ¿Y cuál fue la reacción del mundo cristiano? No debería de ser una reacción de alegría, de gozarse por la desgracia. Independientemente de que lo desee, de que se lo merezca o no, la reacción nuestra no debe de ser así. El proverbista nos aconseja y nos dice que no nos alegremos cuando nuestro enemigo cayere. No vaya a ser que Dios lo vea desde el cielo y le desagrade. Mire lo que dice el versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Qué le parece esto? Eso dice mucho de lo que hay en el corazón de David. Aunque David estaba o había dicho, ya había sido ungido como rey, pero ya había sido ungido, pero no había sido establecido todavía. Dice mucho de lo que hay en el corazón de David. Y nosotros no debemos alegrarnos del mal ajeno. Al contrario, debemos tener compasión. Porque aquí está hablando de que cayeron la gloria de Israel. David veía en Saúl un rey que había sido ungido. Y como tal, si nosotros analizamos la vida, cómo David manejó esta situación, y como tal, él respetó a tal punto que dijo, líbreme el Señor de tocar a su ungido. Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a repetir el versículo. O sea, ha caído la gloria de Israel sobre las alturas. Muy interesante lo que usted acaba de aportar, hermano Marcos. Y es que David siempre vio como un rey, como un ungido a Saúl. Independientemente de que Saúl estuviese caído, digámoslo así, de la gracia, de toda comunión con Dios, siempre David mantuvo un respeto hacia esa persona que en dado momento Dios le ungió. ¿Cuál es nuestra reacción cuando, por ejemplo, un líder, un ministro que se ensoberbeció, que de alguna manera se aprovechó de la bondad del pueblo, lucrándose
sacando beneficio y llega el punto de quiebre y esa persona cae de la gracia. ¿Cuál es nuestra reacción? Nos alegramos y decimos, bueno, eso ya se veía venir, o gracias a Dios, miren, para que aprenda que con las cosas de Dios no se juega. ¿Cuál es nuestra reacción? Porque lo que estamos viendo aquí, que David reconoce y ve la caída de Saúl como una pérdida para, digámoslo así, para Israel. Para Israel. Es diametralmente opuesto a todo lo que nosotros haríamos hoy en día. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque David entendía algo muy importante. Él sabía que le servía a un Dios todopoderoso. Y que lo que las autoridades y las personas que Dios había puesto tenían que ser respetadas. Porque eso lo dice la palabra. Entonces David aquí le dolió en su corazón lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque sabía que había un líder que había caído. Y esa debe ser nuestra reacción. Orar, ¿verdad? Por misericordia. Orar para que Dios restablezca. Así, como usted dijo en el principio, no de pronto que vayamos al punto de la muerte, sino que se cayeron de la gracia y tienen una situación. Debemos orar. Y nos debe doler porque somos parte del mismo cuerpo. La caída, usted y yo debemos de saber que la caída de un compañero afecta a la gloria del pueblo. El pueblo es el que más es criticado. El evangelio prácticamente es el que es criticado cuando un líder cae comúnmente en estos pecados de adulterio, fornicación, etcétera, o de un desfalco financiero en una iglesia. ¿Quién es criticado? Es el pueblo. Cuando alguien cae, el más perjudicado es el evangelio de Cristo. Porque hablan, mira esto, y dicen que le están sirviendo a Dios, y dicen que son cristianos, y míralos ahí. Cayó de la gracia, cometió adulterio, etcétera, etcétera. Ahora, miren lo que dice el versículo 20. No lo comuniquéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Gloria a Dios. Esto es bien profundo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque aquí David está plasmando de que no quiere que el enemigo escuche lo que estaba pasando. Porque Israel en este momento estaba pasando por algo que era penoso. El rey había muerto, su hijo había muerto igual. Y David lo que no quiere es que sus enemigos se gloríen y se burlen y hagan una burla temporal. Porque a la larga el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero él no quiere ni siquiera que los enemigos se enteren porque es muy penoso y muy doloroso para ellos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en este 2026, específicamente en las redes sociales, cuando, por ejemplo, un líder cae en una situación? ¿Qué es lo primero que nosotros vemos en las redes sociales? ¿Vemos un silencio rotundo o vemos que hasta podcast hacen leña del palo caído? En pocas palabras, si nosotros actualizamos este lenguaje que David está utilizando en este versículo 20, pudiéramos decir, por favor, si ves que tu hermano cayó, si ves que tu hermano cometió, no lo divulgues, no lo publiques, no lo hagas viral. No. Ese es el lenguaje actual que podemos utilizar para esto. ¿Y qué nos enseña entonces eso a nosotros? Hermano, usted ha tocado un tema que es bien importante, porque hoy en día en las redes sociales, como usted dice, sea que le pase a alguien algo negativo, o sea que a la persona también le pase algo negativo, lo primero que hacen es publicarlo en las redes sociales. Si nosotros, por ejemplo, cogiéramos y trajéramos al rey David a este día, que tuviera redes sociales, ¿qué hubiera hecho David? ¿Hubiera publicado toda esa situación en las redes sociales? Se murió Saúl, gracias a Dios. No, él no está haciendo eso. Y esto me lleva, hermano Marcos, a recordar, no sé si usted lo recuerda, pero cuando uno de los televangelistas más reconocidos en el mundo anglosajón y en todo, prácticamente era un evangelista conocido en todo el mundo, cayó en un pecado de adulterio. Me estoy refiriendo a Jimmy Swaggart. Y en una entrevista le hicieron la pregunta a otro televangelista de los más grandes que hemos podido conocer en este tiempo, a Billy Graham, que qué él opinaba de esta situación. Este hombre, con la sabiduría de Dios, dijo que le librara el Señor y que lo que él veía en esa situación era que él también podía verse. Líbreme Dios,
voy a palabrasear las palabras que él utilizó. Líbreme Dios de yo caer en una situación como esa. En pocas palabras, estamos en este mundo y posiblemente lo que nosotros, por no tener discreción, en cierta manera, hemos hecho viral la situación de un hermano, mañana podemos ser nosotros. Totalmente. Mañana nosotros podemos estar envueltos en eso y podemos estar en el foco público por alguna situación. Mis hermanos, esta endecha a nosotros nos enseña que la iglesia pierde mucho cuando un hermano, independientemente tenga o no ministerio, cae de la gracia. Sí. También vemos que el deseo de David es que esto se maneje de manera discreta. Porque los que se alegran cuando usted y yo como cristianos publicamos la situación de un hermano en las redes sociales y empezamos a opinar, empezamos de alguna manera a despotricar a esa persona, a señalarle. Los únicos que se alegran de esto y se sientan en el sofá de la comodidad a ver cómo nosotros, como cristianos, como iglesia, nos mordemos, nos atacamos, es el mundo. Así es. Hermano, y perdóneme que yo le interrumpa. Esto lo podemos ver hoy en todo el mundo en medio de las campañas políticas. No quiero entrar en política porque no es mi punto, sino cómo hay unas campañas de desprestigio, de caerle encima para resaltar lo negativo y lo malo que ha hecho la otra persona. Y David aquí nos enseña un principio grandísimo, que lo negativo no se debe publicar, aunque sea más grande de lo positivo que hizo la persona, porque debemos enfocarnos en lo bueno. En lo bueno, y para eso también tenemos, eclesiásticamente hablando, tenemos métodos de disciplina, de restauración para esa persona. Obviamente que si es un pecado público, pues la iglesia deberíamos de salirle al paso a ese tipo de cosas y con la sabiduría de Dios y con el amor de Cristo restaurar la reputación de esa persona. Miren lo que dice el versículo 21. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Monte de Gilboa tiene un significado muy peculiar y significaba alegría burbujeante. ¿Qué alegría podía haber si lo vemos de esta manera? Qué paradójico, ¿no? ¿Dónde fue a caer? ¿Dónde murió Saúl y Jonatán? Específicamente en un monte que el significado es alegría. David entiende que cuando un compañero, aquí nosotros podemos recoger este principio, y es que David entiende que cuando un compañero cae, no hay motivo de alegría ni de satisfacción. David entiende que Saúl y Jonatán perdieron la unción y la capacidad de luchar, porque mira lo que dice, hermano Marcos, este versículo. El escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite. Estamos viendo que de alguna manera llegó a tal punto, pudiéramos llegar a argumentar de que Saúl, de alguna manera, su vida después de que desobedeció a Dios, fue como que si nunca hubiese sido ungido. E incluso los escudos en la antigüedad eran ungidos para la batalla. Y David está diciendo aquí, ¿qué pasó? Es como que yo veo que aquí, hermano Bonilla, David es un romántico. Él es un poeta. Porque mira lo profundo, y quiero irme al principio del versículo. Dice, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda. Quiere decir que aún la naturaleza, lo lógico de la naturaleza, ha sufrido porque en ese monte murió el ungido del Señor. Como quien dice que no nazca nada, murió en tierra enemiga. Por encima de la naturaleza y por encima de lo que David está viendo, está resaltando lo que Saúl era. Que no nazca nada ahí, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo denota una protección, el escudo denota algo que Dios te ha dado para tú defenderte, pero cuando el escudo cae quiere decir se perdió, pero está diciéndole aún a la naturaleza que no nazca nada ahí. Mejor dicho, que en tierra enemiga donde murió ese ungido no nazca nada. David es un romántico. Excelente, excelente, mi hermano. Y miren lo que dice aquí el versículo 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Aquí podemos ver que David recuerda toda la batalla ganada y todo lo que en su momento hicieron por Israel Saúl
y Jonatán. Cuando un hermano cae, ¿qué es lo primero que nosotros señalamos? Recordamos todos los beneficios que como iglesia nosotros tuvimos del ministerio de X persona que cayó. Recordamos todo el bien que en algún momento ese hermano que hoy está caído de la gracia nos hizo a nosotros. Recordamos las palabras de ánimo que se nos dio. O que quizás nosotros mismos somos producto de una persona que hoy en día está fuera, caído de la gracia. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál debe de ser? Recordar nosotros, tener en cuenta que es más importante, como lo decía usted hace unos minutos, es más importante las cosas positivas de una persona que el error en el que ahora se encuentra. Así es. También tenemos que ver, y yo sé que ahí en la audiencia, hermano Bonilla, nos están viendo padres, nos están viendo esposos, ¿verdad? Amén. Y yo quiero resaltar esto. Cuando un hermano cae, nosotros también tenemos que ver que esa persona es un padre, es un esposo, y que de pronto él ha hecho un buen trabajo con sus hijos, con su familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando un padre cae, cuando un hermano cae, cuando una hermana, puede ser una hermana igual. En este caso estamos hablando de un hombre, pero puede ser cualquiera. Tú puedes ver el reflejo del trabajo de Dios en su vida viendo su familia. Algo que importante lo que usted está diciendo, hermano Marcos. Y es que posiblemente de este tipo de cosas que es muy común que pasen en las iglesias, asuntos de adulterio, asuntos de inmoralidad, y muchas veces no somos tan táctiles en tener en cuenta de que esa persona tiene un hogar que aunque falló, aunque no debería estar en esa situación, tiene un hogar, tiene una esposa, tiene sus hijos. Y muchas veces nos ensañamos tanto como liderazgo contra una persona, poniéndolo como ejemplo público dentro de nuestras congregaciones, y nos olvidamos que tiene una familia. Exponemos la situación de aquel hermano cuando muchas veces lo que necesitamos nosotros para poder restaurar, para que aquella familia no se vaya de la iglesia y ese hogar se desintegre, es un poco de discreción para que Cristo pueda restaurar a esa persona. Y el nombre de Él sea glorificado. El nombre de Él sea glorificado. Muchas veces, como dice el dicho, es más fuerte la medicina que la misma enfermedad. A veces el sistema disciplinario que se utiliza para corregir, para restaurar a una persona que ha caído, muchas veces ese mismo sistema destruye más a una familia. Usted me dirá, sí, pero fue él o ella que se metió en esa situación. Espérese, porque mañana puede ser usted y puedo ser yo. Ahora la familia de esa persona pueda estar sufriendo las consecuencias del error de ese miembro, de ese padre, de esa madre. Pero mañana podemos ser nosotros, mis hermanos. Esta endecha nos hace sensibles ante la situación de la caída de un compañero, maestro Marcos. Nos hace sensibles, y yo pienso que aún más, mi hermano Bonilla, porque dice la Biblia que nosotros debemos restaurarnos, debemos perdonarnos los unos a los otros, debemos imitar a Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo nos encontró a nosotros estábamos caídos. Y Cristo no nos señaló, Cristo no nos dijo lo negativo y nos recordó todas las porquerías que hacíamos, perdónenme la expresión, que hacíamos en la vida pasada. Entonces nosotros estamos llamados, como usted dice, a ayudar a restaurar, porque el caído tiene una familia. Y esa familia sufre, los hijos sufren. Como hijos sufrimos lo que nos pasa al padre, porque los hijos, el padre es un ejemplo. Y aquí lo vemos, Jonatán era el hijo del rey Saúl, que iba a cederlo en el trono, y era el mejor amigo de David. Esta conversación, esta reflexión que estamos teniendo, específicamente en este punto, me recuerda a la situación de un personaje muy conocido, aún en las historias en escuela dominical para niños, Noé, un pionero de la fe, que en dado momento, después que pasó el diluvio, se emborrachó, cometió un error a sí mismo, y más sin embargo 2 de sus hijos dice que vinieron y le cubrieron su vergüenza. Más sin embargo el otro expuso, se rió. Algunos otros pueden argumentar en otras cosas en este caso, pero aquí podemos resaltar la actitud
de 2 de sus hijos que vinieron y taparon la vergüenza de su padre. ¿Cuál es nuestra actitud entonces? ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando un compañero cae? Hermano Bonilla, usted acaba de tocar un punto que a mí me gustó mucho cuando yo lo leí de la parte de Noé. Y la Biblia dice exactamente que ese hijo ni siquiera cogió la sábana de frente, sino que se la puso de espaldas. Y él caminó de espaldas hacia su padre, para él ni siquiera ver la desnudez de su padre, y le puso la sábana encima. Eso denota que nosotros debemos ser ciegos a esa situación que le está pasando a alguien y que debemos cubrirlo y no mirar esa desnudez, porque es una desnudez, y taparlo de la mejor forma posible para nosotros no poder ver eso que está sucediendo. Y con esto nosotros no estamos diciendo de que hayan cosas, situaciones que ameriten hacerse pública. Por ejemplo, líbrenos el Señor, o un caso de violencia en contra de una persona o un abuso que nosotros como iglesia debemos de ocultarlos, callarlos. No estoy diciendo eso. Simple y llanamente estamos aquí aclarando que el espíritu con que nosotros debemos de ver la caída de un hermano es con un espíritu de restauración, analizando la situación, cuáles serían los efectos que puede ocasionar si nosotros somos tan frontales con situaciones. En el caso de los hijos de Noé, ellos cubrieron la vergüenza. Hay que darle la oportunidad a una persona que cayó de que sea restaurada, de que recapacite. Porque Noé el siguiente día se levantó y se dio cuenta del error que pasó. Pero si nosotros inmediatamente venimos, lo publicamos, exhibimos públicamente a esta persona, ya no va a bregar solamente con la situación que pasó, sino que también con el problema que nosotros le generamos por no tener consideración y no examinar que esa situación se podía manejar de otra manera. Seguimos aquí en el versículo 13, el versículo 23 dice: Saúl y Jonatán, amados, queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas. Aquí hay un principio muy interesante. Dice que ni aún en su muerte fueron separados. Y muchas veces nosotros, con nuestra actitud ante la caída de un compañero, también nos llevamos, recalcamos lo que estamos diciendo, el versículo aquí lo recalca, sí. También nos llevamos a su familia, como el caso de Saúl, murieron juntos. Entonces, mis hermanos, esta reflexión es para que nosotros atendamos nuestra postura ante estas situaciones, porque tenemos de este tipo de situaciones muchas en la iglesia. Y vamos a seguir porque el tiempo se nos está cortando, tenemos un minutito más. Dice el versículo 25: ¿Cómo ha caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo en mi corazón, hermano mío Jonatán, que me fuiste más dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Aquí podemos ver el sentimiento de David. ¿Cómo le dolía la situación que estaba pasando específicamente Israel con la caída del rey y del príncipe? ¿Qué nos enseña eso para concluir, hermano Marcos? Hermano Bonilla, esto es increíble porque fíjese, y hemos tocado el punto de la familia. David era más que un hermano de Jonatán. David era el prójimo de Jonatán y Jonatán era el prójimo de David. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros, cómo debemos tratar a los otros, verdad? Como nosotros debemos tratarnos a nosotros mismos. Y David aquí está mostrando que esa amistad, ese amor, como dice, era su cuñado también, porque era el hermano de Mical. Y David está desencadenando todo su corazón, o está derramando su corazón por el dolor que está pasando en este momento esa familia, el pueblo de Israel y él mismo. En pocas palabras, y reduciendo todo el discurso, como dijo en dado momento el predicador, la enseñanza que nosotros nos deja en sentido general es que cuando un amigo, cuando un hermano cae, no nos alegremos. Tomemos una actitud de restauración. Seamos de esas personas que restauren. Seamos de esas personas que se nos recuerde después que este hermano haya salido de la situación. Fulano estuvo conmigo, fulano no me señaló, fulano supo darme palabras de aliento y por él mi hogar, mi vida, el día de hoy está restaurada. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos que se han quedado ahí.
comparta esta transmisión, mande este audio, esta transmisión a sus contactos para poder llegar a más personas y a usted que nos está viendo como diferido. De igual manera, que el Señor Dios Todopoderoso me les bendiga. Hermano Marco, 30 segundos para... Dios me los bendiga, Dios les guarde y recuerden, ¿verdad? Siempre que estamos llamados a ser agentes de cambio y agentes de restauración porque somos canales de bendición. Que el Señor les bendiga y comparta este video. Será hasta la próxima.